Increíble. Niño. Descubre una realidad oculta y transforma la vida de un millonario. Diego, un niño de 12 años, creció en un pequeño barrio donde la lucha diaria era la norma. En su hogar, el aroma de los frijoles cocidos se mezclaba con las enseñanzas de su abuelo, quien siempre le recordaba que la inventiva podía cambiar su destino. Sin embargo, no podía evitar sentir la presión de su situación. Cada vez que miraba a su madre, cansada después de trabajar largas horas, un nudo en su estómago le recordaba la fragilidad de su mundo. ¿Cómo podía un simple niño lograr algo grande? La duda lo rodeaba como una sombra. Un día, mientras hurgaba en el desván, sus manos se toparon con un diario polvoriento. La curiosidad lo impulsó a abrirlo, y descubrió que pertenecía a un tal señor Oliva, un millonario de su ciudad. Con cada página que leía, Diego se sentía más inquieto. Oliva había construido su fortuna a costa de otros, despojando a gente como su madre de recursos básicos. La respiración de Diego se volvió irregular. ¿Cómo podía alguien tener tanto y desatender a quienes luchaban por sobrevivir? La frustración crecía en su interior, transformándose en un fuego incontrolable. Mientras exploraba más sobre Oliva, se le presentaba un dilema atroz. ¿Debería permanecer callado y disfrutar de su sueño de ser inventor, o dejar que su voz se alzara en una tormenta de denuncia? La idea de confrontar al millonario lo llenaba de pavor, pero también despertaba una necesidad feroz de justicia. Su corazón latía con fuerza, mientras pensamientos fragmentados de su abuelo y el sacrificio de su madre se entrelazaban en su mente. La verdad siempre exige ser escuchada, resonaba en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la decisión tomada, Diego se encontró ante la majestuosa mansión de Oliva, un palacio que brillaba a la distancia. La ansiedad se apoderó de su cuerpo. El contraste entre su ropa desgastada y el lujo desbordante que le rodeaba creaba un abismo insalvable en su mente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la pregunta que lo atormentaba. ¿Qué pasaría si su voz no fuera suficiente para cambiar nada? A cada paso hacia la entrada, el peso de su misión se hacía más colosal. Sus manos temblaban al tocar el timbre dorado, y el eco resonó como un clarín que anunciaba su presencia. El momento llegó. Cuando la puerta se abrió y los ojos de Oliva se encontraron con los suyos, la incertidumbre y la esperanza se agolpaban en su pecho. Sin embargo, en ese instante crucial, un nudo en su garganta lo hizo dudar. Se enfrentaba a la incertidumbre de saber si sus palabras lograrían atravesar la coraza de un hombre que había olvidado lo que significaba ser humano. La brecha entre ellos se hacía estrecha, pero el diálogo estaba a punto de comenzar, creando un suspense palpable que colgaba en el aire. ¿Podría un niño con una realidad tan distante marcar la diferencia en la vida de un millonario que se había dejado seducir por la soledad de su riqueza? La tensión crecía, y todo lo que Diego había anhelado parecía depender de este instante. Diego tragó saliva y, con el corazón latiendo fuertemente, dio un paso al frente. La mirada de Oliva era penetrante, y, a pesar de su fortuna, había un destello de curiosidad en sus ojos. El niño, con una audacia que ni él mismo sabía que poseía, se preparó para hablar. «Señor Oliva», comenzó, su voz apenas un susurro que llevaba consigo la carga de su vida y la de su madre. La inseguridad lo envolvía, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. «He leído su diario. Sé lo que ha hecho a personas como mi madre». Una risa burlona escapó de los labios de Oliva, un sonido que resonó como un eco en la mansión. «¿Y tú quién eres para venir a hablarme así? Eres solo un niño». La mirada despreciativa del millonario podía aplastar a cualquier adversario, pero en Diego, en lugar de debilitarlo, encendió una llama de determinación. «Soy un niño que entiende, que no puede seguir siendo un espectador mientras otros sufren». Las palabras fluyeron con una sinceridad que le sorprendió. Sentía que cada sílaba que pronunciaba fortalecía su decisión, cimentando una base firme en su duda. No tenía nada que perder. Oliva lo observó con un aire de desdén, pero, a medida que las palabras del niño se hacían más fuertes, un atisbo de interés comenzó a cruzar su rostro.
Diego sintió que era su oportunidad. Debía aprovecharla. Lo que usted llama éxito se construyó sobre la desesperación de otros. Su fortuna, en lugar de ser un símbolo de éxito, se ha convertido en una cadena que lo ata a un vacío. ¿No lo ve? Por un instante, la mansión y sus lujos desaparecieron en la mente de Diego, donde solo existía el intercambio de ideas. Apostando todo a su intuición, empezó a relacionar sus propios sueños de inventor con un futuro más justo. Imagina lo que podría lograr si usara su fortuna para ayudar, en lugar de oprimir. Podría inspirar a otros a cumplir sus sueños, no aplastarlos. La atmósfera dentro de la mansión se tornó eléctrica. Oliva, cruzado de brazos, fruncía el ceño, pero su ceño se abría lentamente al reconocer la pasión en la voz del niño. Había algo en esa pureza de corazón que brillaba, y al millonario que había perdido la humanidad, algo de esperanza pareció brotar en su interior. El dilema moral del millonario se convertía en una realidad palpable. Diego podía sentirlo en el aire, una lucha interna entre el egoísmo y la redención. ¿Qué sabes tú de la vida que llevo? He trabajado duro por lo que tengo, replicó Oliva, aunque su voz carecía de la contundencia inicial. Era evidente que, en el fondo, la tensión de sus propias decisiones lo atormentaba. Lo sé porque he visto lo que su dinero puede comprar, pero no lo que su dinero no puede alcanzar. El verdadero éxito no solo radica en la riqueza, sino en la huella que dejamos en este mundo. Yo quiero inventar cosas que ayuden a otros, y usted podría ser parte de eso. El silencio que siguió a esa declaración era espeso y pesado. En la mente de Diego, las posibilidades se multiplicaban. ¿Habría logrado penetrar en la muralla del millonario? ¿Podría realmente Oliva ver más allá de su egoísmo y considerar un impacto positivo? Por primera vez, el joven se sintió como una chispa en medio de la oscuridad, una fuerza que buscaba provocar un cambio real. Pero la pregunta que lo atormentaba se reinstaló con fuerza. ¿Podía un niño ser el catalizador del cambio en un hombre que siempre había sido solo un espectador de su propia ruina emocional? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el tiempo se estaba acabando. La conversación estaba a punto de definir no solo el futuro de Diego, sino también el rumbo de Oliva. ¿Estaba el millonario listo para escuchar lo que un niño tenía que decirle? El desenlace de este encuentro podía transformar vidas, y Diego sintió que la tensión alcanzaba su clímax. Era una apuesta arriesgada, pero estaba decidido a jugarla hasta el final. Fue en ese instante que el rostro de Oliva cambió de una máscara de desdén a uno intrigante, como si una semilla de cambio comenzara a germinar. Y si te digo que lo que buscas, tal vez pueda encontrarse aquí, pero no de la manera que crees. La frase, con un giro inesperado, colgó en el aire, dejando a Diego al borde de una nueva revelación que pudiera cambiarlo todo. Diego sintió que las palabras de Oliva lo envolvían en un extraño hechizo. La incertidumbre se transformó en curiosidad. Esta era la oportunidad de descubrir qué escondía realmente el millonario tras su fachada impasible. La tensión aumentó, y, aunque se estremecía por la posibilidad, no podía dar marcha atrás. Aquella conversación se había convertido en un cruce de caminos, un momento bisagra que podría definir no solo el rumbo de su vida, sino también el del hombre frente a él. ¿Qué quiere decir con eso, señor Oliva?, preguntó, esforzándose por mantener su voz firme. Internamente, se debatía entre la emoción y el miedo. ¿Podría haber algo en ese entorno opulento que él no había visto? Su mente comenzaba a formular preguntas que, si lograba articularlas, podían conducir a nuevas certezas. Oliva tomó un respiro profundo, como si intentara burlarse de sí mismo ante la atención del niño. La vida que ves desde afuera es muy distinta a la que realmente vivo. La riqueza tiene su precio, y hay secretos que no conocen los que fijan sus ojos en lo superficial. No siempre significa poder, también significa carga. Un escalofrío recorrió la columna de Diego al escuchar estas palabras. Había imaginado a Oliva como un hombre feliz, pero ahora veía un destello de tristeza en su mirada. Era como si ese mundo de luces resplandecientes y lujos ocultara fenómenos inexplicables, un laberinto emocional que lo mantenía a la deriva. ¿Y qué es lo que le pesa? La pregunta se deslizó de sus labios con la ingenuidad de su juventud, pero también con la firmeza de alguien que busca corazón a corazón. Oliva miró al niño, y en su rostro se reflejaron, por un instante, las sombras de un pasado que no había hecho las paces. He hecho sacrificios. He cerrado puertas que probablemente no debía haber cerrado.
Mi fortuna me ha llevado a un lugar donde las decisiones se convierten en sombras, donde el miedo a lo que he dejado atrás me persigue. Diego sintió como cada palabra resonaba en su interior, como claves que abrían cerraduras. No es el dinero lo que lo mantiene prisionero, es su propio sufrimiento, sus decisiones. Esta revelación lo impactó. En ese momento, comprendió que el verdadero cambio no solo implicaba un cambio de rumbo en el mundo de Oliva, sino un trabajo profundo y personal dentro de sí mismo. Una chispa de conexión se encendió. Señor Oliva, tal vez, como usted dice, el lujo no le ofrece la libertad que busca, pero eso también significa que tiene la opción de resolverlo. La redención, si lo desea, puede empezar ahora mismo. Las palabras de Diego eran sencillas pero certeras, como un destello de claridad en la oscuridad. En ese instante, la verdad comenzó a calar hondo en las facetas más ocultas del millonario. ¿Y cómo esperas que lo haga?, replicó Oliva, aunque sus ojos ahora destilaban inquietud. No había desprecio ni burla, solo una búsqueda genuina de nuevas posibilidades. Podría ser un mentor, crear un espacio donde otros puedan brillar, donde el conocimiento adquiera significado. Todos cometemos errores. El secreto está en aprender de ellos y en no repetirlos. La esencia de esas palabras brotó de Diego con fervor. Este era el camino que él quería seguir, el camino que anhelaba compartir. La revelación era valiosa, y cada vez que la expresión de Oliva cambiaba, Diego sentía su propio espíritu fortalecerse, pero también la fragilidad de la situación. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgarse en este juego de intenciones? ¿Te imaginas?, musitó Oliva, y aunque las palabras eran inciertas, había un brillo renovado en sus ojos. Un hombre de mi posición trabajando codo a codo con un adolescente inventores. Tal vez eso sea lo que necesito. Mientras las palabras se deslizaban en el aire, Diego notó que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Podría convertirse en el catalizador del cambio en una mente atrapada tanto tiempo en la oscuridad? ¿Acaso su propia confianza se probaría si Oliva decidía dar ese indiscutible paso hacia la luz? Diego se sintió ahora como más que un niño. Era un agente de cambio. Pero una oscura duda se asentó en su estómago. ¿Está listo, realmente, para tomar esa decisión?, pensó, mientras Oliva comenzaba a explorar su propia realidad. La conversación podía abrir puertas insospechadas, pero también era un viaje lleno de riesgos. La respuesta era incierta, y en la mente de Diego, la pregunta seguía pesando. ¿Podría cambiar la vida de un hombre al mismo tiempo que se transformaba en el inventor que soñaba ser? Así, el juego no había terminado. Había nacido una conexión, pero el verdadero desafío y las decisiones cruciales estaban por venir, llevando a Diego a la encrucijada de su propio futuro. ¿Qué se requeriría para hacer que un hombre de su estatus comprendiera que, junto al dolor, también existe la posibilidad de redención? Diego observó a Oliva con una mezcla de admiración y nerviosismo. Era como si estuviera ante un laberinto, donde las paredes eran las cicatrices de un pasado que aún pesaba en la mente del millonario. En ese instante, entendió que el camino hacia una posible transformación no recaía únicamente en el dinero o el poder, sino en la disposición a enfrentar las sombras que habían moldeado a Oliva. Esa realización lo llenó de determinación. No podía permitir que la oportunidad se desvaneciera. Quizás hoy sea solo el comienzo, pensó Diego, mientras el eco de sus propias palabras resonaba en su interior. Un eco que se transformó en un llamado a la acción, donde este niño podía ser más que un simple espectador de la vida. Podía ser un agente de cambio. Señor Oliva, el primer paso es reconocer que hay algo que desea cambiar, afirmó, consciente de que su voz debía ir acompañada de una convicción genuina. Identificar esos momentos en los que ha cerrado puertas será clave. La reacción de Oliva fue instantánea. Se quedó en silencio, como si la idea le hubiera sacudido. Diego pudo sentir la tensión en el ambiente. Este momento decisivo requería que ambos se adentraran en la incómoda verdad. La realidad no era sencilla, pero ambos tenían un papel que desempeñar en esta historia compartida. Sí, y quizás esa es la trampa, admitió Oliva, frunciendo el ceño. A veces nos aferramos tanto a lo que hemos perdido que el miedo nos paraliza. Las palabras cargadas de tristeza golpearon a Diego con fuerza. Eran reflejos del despertar de Oliva ante la oportunidad de redención. En su corazón, Diego sabía que el millonario enfrentaba un dilema poderoso. Quizás había hecho sacrificios necesarios en el pasado, pero ahora enfrentaba el desafío de reconciliar esas decisiones con el presente.
Lo primero es empezar a compartir esa historia, sugirió Diego, inspirándose cada vez más en esa conexión tan frágil pero poderosa. Sus vivencias pueden servir de lección para otros. Imagínese el impacto que podría tener al ayudar a otros a no repetir sus errores. Oliva arqueó las cejas, interesado. ¿Te refieres a un espacio de aprendizaje? Exactamente, respondió Diego con un brillo en los ojos. Podría crear un taller o un programa donde otros puedan conectarse con sus experiencias. Su pasado está lleno de lecciones útiles. Estoy seguro de que muchos se beneficiarían de su sabiduría. La mente de Oliva empezó a girar, como un engranaje en movimiento. No soy un educador, Diego. No tengo formación formal para eso. Pero eso no es lo que se necesita, dijo el niño, donde su voz resonaba con un tono que enfatizaba su convicción. Lecciones reales vienen de la experiencia, no de los libros. Además, siempre habrá alguien que desee aprender de su vida, de sus éxitos y fracasos. Así se pueden transformar vidas, comenzando por la suya. Los rostros de ambos se iluminaron ante la posibilidad. El miedo comenzaba a ceder ante la idea de construir algo nuevo. Diego sentía cómo su propio entusiasmo se entrelazaba con el de Oliva, alimentando un fuego compartido. Sin embargo, en el fondo, una pregunta persistía. ¿Estaba realmente Oliva preparado para dar ese salto? Diego notó cómo, al enfrentar los temores del millonario, también se confrontaba a sí mismo. Se dio cuenta de que este viaje no solo transformaría a Oliva, sino que también lo definiría a él, como un futuro inventor, como alguien capaz de impactar el mundo. Mientras la imagen de un futuro colaborativo comenzaba a tomar forma, la incertidumbre llenó el aire. ¿Y si no funcionara? ¿Qué pasaría si el pasado de Oliva interfiriera en su progreso? Diego dejó que estos pensamientos giraran en su mente, anclando la realidad de la transformación a un riesgo palpable. Sin embargo, en su interior, sabía que la vida estaba compuesta de esas decisiones difíciles. Oliva podía optar por vivir en la sombra de sus decisiones anteriores, o por intentar iluminar el camino hacia adelante. Diego estaba listo para desafiar esa elección, consciente de que el futuro de ambos estaba en juego. Mientras sus miradas se entrelazaban, un nuevo desafío empezó a bullir en su mente. No se trataba solo de abrir puertas hacia un nuevo horizonte, sino de navegar las complejidades del entendimiento humano y el cambio. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una nueva vida?, inquirió Diego. La tensión aumentaba en la atmósfera. Oliva guardó silencio, claramente confrontado por la magnitud de la pregunta. La conexión estaba viva, pero el desenlace aún era incierto. ¿Podría realmente enfrentarse a sus propios fantasmas y aceptarse de nuevo? La conversación acababa de comenzar, pero la próxima decisión que tomaran podría alterar el curso de sus vidas para siempre. Oliva se sintió atrapado en un instante de introspección, observando a Diego. La inocente determinación del niño parecía contrastar con la complejidad de su propia vida, llena de obstáculos invisibles que lo mantenían atado a un pasado del que deseaba escapar. En ese silencio, el eco de la posibilidad creció. Había algo en la propuesta que resonaba profundamente en él. Pero, ¿estaba realmente dispuesto a arriesgarse a fracasar nuevamente? Mientras reflexionaba, la imagen de su juventud vendría a su mente. El colega íntimo que perdió, los proyectos que nunca se concretaron y los sueños que se desvanecieron como humo. Era un legado de arrepentimiento que aplastaba su voluntad. Aún así, había un ligero destello de esperanza, el mismo que imaginaba a través de los ojos de Diego. Podría ser algo nuevo, pensó. La idea de compartir su historia era aterradora, pero al mismo tiempo, la posibilidad de reinventarse empezaba a tomar forma en su mente. Había un poder transformador en la vulnerabilidad, en la honestidad brutal acerca de sus fracasos. Sin embargo, esa misma idea provocaba un miedo profundo, el miedo a ser juzgado, a ser descubierto en su vulnerabilidad. «Está bien, lo intentaré», pronunció Oliva, su voz entrecortada por la incertidumbre. «Pero, ¿qué pasa si no soy capaz de hacerlo bien? Lo he hecho mal tantas veces». La carga de la duda estaba presente, como una sombra que no se disipaba. «Eso es parte del proceso, señor Oliva. Aprender a fracasar puede ser en sí mismo una lección poderosa», repuso Diego con una confianza que lo sorprendía a sí mismo. Las palabras del niño resonaban con la claridad de la verdad. Gradualmente, a medida que ambos hablaban, una idea más clara comenzaba a surgir en la mente de Oliva.
No se trataba solo de transmitir sus experiencias, sino de construir un espacio seguro para aquellos que también habían cometido errores, donde se fomentara el aprendizaje. La tristeza que lo había seguido por años empezaba a transformarse en determinación. «Podemos hacer que sea un experimento», sugirió Diego, entusiasmado por la idea. «Con un grupo pequeño, tal vez. Compartamos nuestras historias, desarrollemos un formato que se sienta cómodo. Pero sí, el primer paso es dar ese salto». La perspectiva de una experiencia compartida lo emocionó. Era una forma de salir de su propio caparazón, de abrirse al mundo. A pesar de los temores que aún acechaban en su interior, la idea de transformar su historia en un recurso para otros le dio un propósito renovado. «¿Entonces cómo empezamos?», inquirió Oliva, sintiendo cómo la incertidumbre se mezclaba con una chispa de entusiasmo. Diego sonrió, como si finalmente hubiera desatado una cadena de posibilidades. «Podríamos planificar el taller, definir los objetivos, establecer un espacio donde las experiencias se combinen con las lecciones. Se me ocurre que podríamos empezar a escribir un esbozo de lo que queremos compartir». La idea de escribir lo asustó, pero algo en su interior le decía que enfrentarse a su historia lo liberaría. O podría ser el principio de algo transformativo. Oliva miró a Diego con un nuevo foco, sintiendo que estaba en un punto de inflexión. Mientras ambos discutían detalles logísticos, la vida fuera del pequeño estudio parecía irrelevante. El despertar de un proyecto que podía cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros, llenó el ambiente de energía. Sin embargo, en lo profundo de su mente, un pensamiento persiste. ¿Y si esta experiencia, lejos de ser liberadora, resulta ser una carga más pesada? A medida que avanzaba en la planificación, Oliva no podía ignorar que el pasado no solo lo había moldeado, sino que también lo acechaba. Esa sombra aún podría manifestarse en el taller, dejar marcas que temía no poder enfrentar. ¿Seré capaz de hacer esto?, se preguntó de nuevo, como si la raíz de su duda estuviera atada al propio éxito. Mientras la conversación continuaba, la tensión entre el deseo de cambiar y el miedo a ser vulnerables, a abrirse completamente, se sentía en el aire. Apenas comenzaron a buscar el papel y las plumas, la luz del día se desvanecía, pero en el corazón de Oliva comenzaba a crecer una llama. Aún quedaba un largo camino. Con el futuro como un enigma por descubrir, el siguiente paso sería decisivo. La verdadera pregunta ahora es, ¿estamos realmente listos para enfrentar lo que vendrá? Diego sentía que algo inmenso estaba en juego, como una ola a punto de romper. Mientras la luz se desvanecía por la ventana, Oliva se encontró sumido en un torbellino de pensamientos. La idea de permitir que su historia se convirtiera en un faro para otros se estaba apresurando en su mente, pero la inquietud no se desvanecía. Con cada pluma que juntaba con Diego, sentía que un mar de emociones lo envolvía. La responsabilidad que conllevaba compartir cada fragmento de su pasado lo aterrorizaba. ¿De verdad puedo hacerlo?, musitó. El eco de su propia voz parecía burlarse de él. Diego, ajeno a la tormenta interna de Oliva, hizo una breve pausa. ¿Por qué no podemos empezar con algo pequeño? Alguna anécdota que no te duela tanto, tal vez. Pero lo que duele es significativo para mí, replicó Oliva, aún luchando por articular lo que le atormentaba. Esos momentos son los que me han definido, lo que me ha llevado a esconderme en este caparazón. Entonces hablemos de eso, sugirió el niño, con una claridad que llevó al adulto a replantearse su visión. ¿Qué pasaría si lo pones en papel y lo ves desde otro ángulo? Ahora no estás solo. Las palabras de Diego resonaron en él. La idea de escribir le parecía un acto de alto riesgo, pero ahí estaba también la contradicción de su deseo de expresarse. Tal vez, al ponerlo en palabras, podría entenderlo desde un nuevo prisma, quizás encontrar el aprendizaje en el dolor. Pensó en voz alta. Sí, ¿y si encuentras algo que lo convierta en poder?, dijo Diego, acentuando lo que ahora era un pequeño rayo de esperanza. Oliva podía sentir la energía del momento acumulándose en el aire, una chispa en el horizonte que podía iluminar su camino. Sin embargo, el abrazo de su pasado era fuerte, como una sombra perpetua. Recordó momentos de desprecio y las miradas de aquellos que alguna vez lo subestimaron. La idea de salir al mundo con sus vulnerabilidades expuestas parecía un riesgo insalvable. Los demás pueden ver en mí lo que yo esconde, se dijo, el miedo abarrotando su mente. ¿Era un acto de valentía o de locura? Al observar a Diego, recordó la autenticidad de los niños. Su mundo era un espacio donde el miedo no los sujetaba. Quizás esa es la clave, reflexionó Oliva.
No se trataba solo de narrar una historia, era un viaje hacia la verdad, y tal vez los otros se responsabilizarían de su propia historia si él presentaba las suyas con honestidad. Se sintió abrumado por la urgencia de actuar. El deseo de dar el primer paso nació en su pecho, pero el miedo a las reacciones los poblaba. ¿Qué tal si me brindan más generosidad o compasión a cambio de inestabilidad? El dilema se tornaba cada vez más complejo. Podríamos hacer una prueba con nuestro círculo cercano, tal vez incluso un par de amigos, sugirió Diego con una mirada entusiasta, incapaz de comprender del todo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. La idea de estar entre conocidos parecía menos amenazante, pero con ello, Oliva enfrentaba otro dilema. ¿Y si las reacciones no son las que espero? ¿Y si la gente se ríe o se burla? Las dudas empezaban a inundar su mente. Sin embargo, eso también implicaba la posibilidad de la aceptación. La vulnerabilidad crea conexiones, pensó con cierto escepticismo. El concepto iba más allá de su habitual forma de encajar. Tendría que sacrificar la burbuja que lo había mantenido a salvo, esa que ahora estaba provocando una asfixiante sensación de soledad. Te prometo que estaré contigo, dijo Diego, y aunque las ansias del niño provenían de la inocencia, caldeaban aún más las emociones de Oliva. Con cada respiración, la determinación de Oliva se afianzaba. La chispa de transformación en su interior ardía más intensamente. Quizás esta sea la oportunidad para que el niño de mi propia historia vuelva a emerger, se dijo. El silencio que siguió era pesado, una pausa que parecía croniclar el asombro que ambos sentían. Tenían una decisión que tomarse, y aunque la incertidumbre los rodeaba, la música distante de las risas en el exterior parecía un recordatorio ligero de que, al final, la vida continúa. Estoy listo para enfrentar a mis demonios, se proclamó Oliva, aunque su voz temblaba con inseguridad. Quizá todo esto sea lo que he estado buscando durante tanto tiempo. La posibilidad de una nueva realidad se dibujaba ante él como un horizonte oscuro y lleno de matices. Hoy empezamos, Oliva, sonrió Diego, y con las primeras palabras trazando un esbozo, Oliva sintió que elabora un nuevo capítulo. Pero mientras se preparaba su corazón, un eco persistente resonó en su mente. ¿Y si el pasado arremete con fuerza? La noche caía lentamente, y con la inminente apertura de un nuevo taller, la tensión entre la revelación y la resistencia se convertía en una cuerda floja. ¿Realmente estaba preparado para el reto que se avecinaba? Oliva respiró hondo, sintiendo cómo la mezcla de ansiedad y emoción le agitaba el estómago. La noche anterior había dado un giro inesperado. La charla con Diego había sacudido las bases de su existencia. Nunca había imaginado que un niño pudiera desafiar sus miedos más profundos. Pero ahora, en medio de la oscuridad de su habitación, todo parecía posible. Las palabras, aunque aún semidormidas en su mente, empezaban a cobrar forma, como si el acto de reconocer su valor y su dolor estuviera rompiendo el hielo en su interior. Él sabía que el primer paso era, en efecto, crear una conexión con su historia. Se propuso establecer un plan. Se levantó de la mesa, sintiéndose impulsado por una energía nueva y desconocida, y se acercó a la estantería repleta de libros que había coleccionado a lo largo de los años. Las obras de otros autores lo habían acompañado en su travesía personal. Ahora debía intentar hacer lo mismo por otros. Oliva seleccionó un cuaderno en blanco, invitador y lleno de potencial. Se sentó en el suelo, con las rodillas abrazadas al pecho, y abrió el cuaderno con delicadeza. Las palabras llegarían, no había duda, pero un torrente de recuerdos sobre su pasado amenazaba con ahogarlo. Decidió escribir acerca de un episodio que le había marcado, la vez que su voz había sido silenciada en una reunión familiar. La sensación de impotencia lo envolvió mientras escribía, pero, a medida que las palabras fluyeron, también lo hizo la liberación. Comprendió que, por primera vez, estaba desnudando su alma ante el papel, lo cual era un acto de valentía excepcional. Esa valía escondida bajo las rutinas, las máscaras, y el miedo se comenzaba a erguir. Pasaron las horas, y el cuaderno se llenó de sus experiencias. Cada línea era una chispa de transformación, y cada tanto se detenía para reflexionar sobre el significado detrás de sus palabras. La catarsis se apoderó de él al recordar que el dolor no era solo su carga, sino también la historia que podía ofrecer a otros, sin duda, una luz en sus propios caminos. Sin embargo, había algo más. La presión de compartir esas páginas con otros. Se le ocurrió la idea de reunir a un grupo íntimo de amigos,
aquellas almas que lo habían acompañado en sus momentos más oscuros. ¿Tenía miedo? Claro que sí, pero la idea de tener una red de soporte le ofrecía algo de seguridad. No estoy solo, pensó. La revelación de esta verdad le proporcionó un pequeño respiro. Al amanecer, el cuaderno había tenido su efecto, pero a medida que se preparaba para el día, el eco de su inseguridad volvió a arrastrarlo. ¿Y si las reacciones no son las esperadas?, pensó mientras se acicalaba frente al espejo. Miró su propio reflejo, y por un momento se sintió como un impostor. La lucha entre mostrarse vulnerable y el miedo a la crítica podía paralizar a cualquiera. Pero también añadió una capa más a su historia, un crecimiento que podía compartir. Mientras se vestía, el teléfono vibró. Era Diego. ¿Estamos listos para el taller de hoy?, preguntó el niño, como si, con su inocencia, pudiera insuflarle confianza a Oliva. El simple recordatorio de que contaba con la compañía de alguien tan genuino le hizo sonreír. Tomar la decisión de abrirse al mundo también significaba abrirse a la posibilidad de las conexiones auténticas con aquellos que podía ayudar. Sí, estoy listo, pero le voy a contar una historia. Y si pueden ayudarme a hacer sentido de ella, juntos avanzaremos, murmuró en voz baja, como si se diera un impulso a sí mismo. La energía de la inminente reunión lo electrificaba. Sin embargo, la idea de ser juzgado a la luz de sus propias palabras aún lo paralizaba. ¿Y si me plantean preguntas que no puedo responder?, se cuestionó en el trayecto a la cita. Ya a unas calles del lugar, la ansiedad comenzó a engullirlo nuevamente. Las imágenes de su pasado regresaron con fuerza, pero esta vez había un pequeño lugar para la determinación. Los éxitos a menudo surgen de los fracasos, se recordó. Con cada paso, se preguntaba si era el momento de abrazar finalmente su verdad y enfrentar no solo a sus amigos, sino también a la historia que había estado ocultando. Una vez allí, escuchó risas y conversaciones, un suave murmullo de energía colectiva que le devolvía caricia. Pero, cuando cruzó la puerta, un nuevo terror se deslizó por su columna vertebral. El momento de la verdad había llegado. Las risas se desvanecieron cuando Oliva entró en la sala, dejando tras de sí el bullicio familiar que lo había acompañado durante el trayecto. Al instante, sintió como todos los ojos se volvían hacia él. Cada mirada representaba una posibilidad de apoyo, pero también la amenaza de un juicio. Se estancó en la puerta, su corazón acelerándose con cada latido. Preguntas asaltaban su mente como un eco ensordecedor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a decir? ¿Y si no les gusta? La voz de Diego resonó en su interior, impulsándolo a cruzar el umbral. El niño lo había desafiado a ser valiente, había encendido una chispa de cambio. Oliva respiró hondo, enfocándose en esa chispa, y se dirigió con pasos firmes hacia el centro del grupo. Gracias por estar aquí, empezó, su voz temblando ligeramente. Hizo una pausa, atrapado brevemente por el miedo, pero recordando el propósito detrás de esta reunión. He estado escribiendo sobre mi historia, y quiero compartirla con ustedes. Observó las reacciones de su grupo. Algunos sonrieron, otros asentían. Esa tenía que ser su señal. La vulnerabilidad era una espada de doble filo. Podía cortarlo o liberar algo que llevaba encadenado demasiado tiempo. Contó la anécdota de su voz ahogada, reviviendo el dolor del pasado pero también la luz de la liberación que había sentido al escribir. Mientras sus palabras fluían, las diferentes expresiones en los rostros de sus amigos comenzaron a entrelazarse, creando una atmósfera de conexión profunda. A medida que hablaba, la respiración de Oliva se volvía más regular. Su confianza comenzaba a afianzarse. Los fragmentos de su historia se entrelazaban con las historias de los demás. Reconocía en ellos sus propias luchas, la necesidad de ser escuchados, el deseo de ser vistos. Se percata de que no era solo él quien necesitaba este espacio. Cada uno de sus amigos parecía encontrar consuelo en sus propias batallas silenciadas. «No estás solo, Oliva», interrumpió María, una de las presentes, con la voz cargada de calidez. Todas estas experiencias juntas nos muestran cuán complejas son nuestras vidas. Nunca dejaremos de aprender los unos de los otros. Sus palabras involucraban a todos en un ciclo de apoyo recíproco, como un eco que reafirmaba la validez de sus sentimientos. Ese simple acto de compartir había transformado la ansiedad que lo envolvía en un deseo palpable de continuar. Se sintió noble al abrir su corazón, y casi instantáneamente, el miedo fue reemplazado por una determinación renovada. Había un nuevo propósito detrás de su vulnerabilidad.
crear un espacio donde las verdades ocultas pudieran ser exploradas sin temor. Mientras hablaba, se dio cuenta de que las páginas de su cuaderno eran más que palabras, eran la carta de presentación de su esencia. Cada historia que compartía no solo se convertía en un espejo para él, sino también para los demás. Un nuevo sentido de responsabilidad emergía dentro de su yo más profundo, una necesidad de guiar a otros a través de sus propias penumbras. Al concluir su relato, encontró miradas expectantes. Oliva, con una mezcla de nerviosismo y emoción, formuló una pregunta. ¿Cómo vamos a continuar con esto? ¿Qué pasos podemos seguir para fortalecer nuestras historias? Los ojos de sus amigos brillaron, y comenzó un diálogo sincero, un intercambio vibrante de ideas. Se gustaba a sí mismo en este nuevo rol, el de creador de un espacio seguro. Pero, en medio de la energía compartida, una voz dentro de él le dijo que había algo más. Una cita, un evento o una oportunidad se perfilaba en el horizonte. Algo aún desconocido esperaba ser descubierto. Al cierre de la reunión, Oliva sintió que había dado un paso monumental. Sin embargo, esa sensación de logro se disipó rápidamente al percibir un mensaje en su teléfono. Era un correo electrónico de un editor que había contactado hace tiempo, un tema del que había rehuido por miedo. ¿Quieres publicar tus escritos?, decía la línea de asunto. Como un trueno en la distancia, el desafío pulsaba en su pecho. Sería capaz de enfrentar otro nivel de exposición, de abrirse al mundo más allá de su círculo inmediato. La incertidumbre se mezcló con el optimismo mientras se preparaba para contestar. Finalmente, Oliva entendió que la verdad, en todas sus formas, siempre encontraba la manera de salir a la luz. Ante él, una nueva oscuridad se insinuaba, y la pregunta persistía. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio del mundo exterior? Sentado en su pequeño escritorio, las palabras del correo electrónico reverberaban en la mente de Oliva. ¿Quieres publicar tus escritos? La idea de ser vulnerable ante el mundo exterior causaba un tumulto dentro de él. A medida que su mente batallaba entre el deseo de compartir su viaje y el miedo al juicio ajeno, una pregunta crucial emergía. ¿Qué haría si su voz llegaba a resonar más allá de su grupo de amigos? Se sintió como un artista en una galería, observando la obra maestra que nunca había tenido el coraje de mostrar. Por primera vez, se sintió enredado en una red de posibilidades que se extendía más allá de su propio entendimiento. Se cuestionó sobre las implicaciones de su trabajo. No solo estaba exponiendo sus pensamientos y sentimientos, sino que podría estar iniciando una conversación que tocara a otros. Oliva sabía que no se trataba de un impulso momentáneo. Esa chispa creada en la reunión con sus amigos había encendido un fuego que no podía ignorar. Confiaba en que su voz tenía valor, pero la verdad era diferente para cada oyente. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, tomó un profundo respiro y comenzó a escribir su respuesta, su mente llevándolo a delinear sus intenciones. «Estoy interesado, pero hay cosas que me gustaría discutir primero», escribió, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y emoción mientras pulsaba el botón de enviar. Cada palabra incluida en el mensaje se convertía en una pieza de su quebrantada identidad, un paso en la dirección correcta. Sin embargo, en el fondo, persistía una sensación de inquietud. ¿Y si no resultaba como esperaba? La idea de publicar su trabajo era como cruzar un puente al que le faltaban algunas tablas, un salto hacia lo desconocido que no podía evitar. Durante los días siguientes, su rutina diaria tomó un giro inesperado. Cada mañana, al despertarse, revisaba su correo, viviendo en un estado de expectativa y alarma. Necesitaba respuestas, no solo de su editor, sino también de él mismo. ¿Cómo podría involucrar a más personas en su narrativa? Finalmente decidió que la clave estaba en ampliar su círculo. Contactó a otros escritores que había conocido en talleres, buscando colaboración, intercambio de ideas e incluso críticas constructivas. El proceso de creación se volvió un viaje introspectivo y, en cierto sentido, liberador. Las historias de sus nuevas conexiones resonaban con su propia experiencia, moldeando su perspectiva sobre el dolor y el éxito. Se sentaba horas a escuchar sus relatos. Cada detalle se convertía en un fulgor de inspiración. Uno de esos escritores, Sofía, le mostró cómo presentarse a editoriales y participar en foros, acciones que para él resultaban intimidantes. Con su ayuda, comenzó a preparar un manuscrito más completo, algo que pudiera presentar como un conjunto de relatos entrelazados, un mosaico personal que, finalmente, podría ser su legado. Una mañana, mientras organizaba algunos de sus escritos,
recibió una llamada. Era el editor. Su corazón se aceleró. Oliva sabía que este era el momento de enfrentarse a sus propios miedos. La voz al otro lado le ofreció una oportunidad aún mayor. ¿Te gustaría presentarte a una lectura pública en el próximo mes? La editorial está buscando autores emergentes. La propuesta era a la vez un regalo y un desafío. Sentía que estaba al borde de un abismo. La posibilidad de expresar su verdad a un público desconocido alzaba sus temores, pero también su deseo de crecer. Reflexionó sobre lo que significaría esa lectura no solo para él, sino también para aquellos que hubieran pasado por experiencias similares y que podrían encontrar en su voz un eco de esperanza. Mientras se perdía en sus pensamientos, comprendió que no solo se estaba abriendo a una nueva audiencia, sino que también estaba forjando una nueva narrativa sobre quién era realmente. Y así, un nuevo ciclo parecía comenzar, uno en el que cada paso hacia adelante se sentía más como un acto de creación que de reacción. Un par de días después, mientras ensayaba en un pequeño café, un temblor de expectativa hacía vibrar su interior. La luz de la mañana filtrándose a través de la ventana le ofreció una visión clara de su nuevo camino. Pero, ¿sería capaz de sostener el peso de su propia voz ante desconocidos y continuar navegando las complejidades del dolor y la sanación? El instante crucial se acercaba, y a medida que miraba la hoja en blanco frente a él, la pregunta persistía. ¿Escribiría su verdad en voz alta, sin la red de seguridad de sus amigos, o se quedaría atrapado en sus temores? La decisión se avecinaba, un umbral que no podría ignorar. Oliva se sentó en el escenario, el aplauso del público aún resonando en sus oídos. Miró a su alrededor, registrando cada rostro. Había llegado el momento que había esperado con tanto temor y anhelo. Cada instante de preparación, cada palabra compartida con sus amigos y colaboradores, lo había llevado a este preciso segundo. La lectura pública no solo representaba su historia, era la culminación de un viaje de transformación personal. Tomó un profundo respiro y se dirigió al micrófono. Las luces del escenario le daban una calidez inesperada, disipando su ansiedad y llenándolo de confianza. Oliva había aprendido a abrazar sus vulnerabilidades, y esa era la esencia que quería compartir. Así que, con voz firme, comenzó a contar su historia. Narraba sobre sus fallos, sus pérdidas y, sobre todo, su camino hacia la redención a través de la conexión auténtica con otros. Compartía los momentos en que había sentido que su voz se desvanecía, pero también hablaba sobre el poder de abrirse al mundo y permitir que los demás escucharan su verdad. A medida que las palabras fluían, notaba la atención de la audiencia. Cada gesto interesado se sentía como un abrazo. El miedo fue reemplazado por un profundo sentido de pertenencia y propósito. Las reacciones fueron inmediatas. Gente del público comenzó a asentar la cabeza, algunos incluso secaban lágrimas. La conexión era tangible. Al terminar su relato, Oliva sintió una oleada de liberación. Ya no era el hombre que temía ser juzgado. Había conquistado su historia y la había transformado en una herramienta de inspiración. Tras la lectura, las personas se acercaban a él, compartiendo historias similares. Cada interacción era un recordatorio de que el dolor podía ser un puente hacia la empatía y la comprensión. Por primera vez, Oliva se sentía parte de algo más grande que él mismo, como si su vulnerabilidad hubiera creado un espacio seguro donde otros también podían liberarse. Con cada anécdota compartida, su confianza creció. En esos encuentros, reconocía el valor de la vulnerabilidad. Cada palabra resonaba como un eco, un testimonio del poder que tiene el ser auténtico. Oliva había ido más allá de su propia historia. Ahora era un faro de esperanza, un ejemplo de que la transformación es posible. Al finalizar la velada, recibió una invitación para ser parte de un programa de mentoría. Queremos que compartas tu experiencia con más jóvenes como tú, le dijeron. Oliva sonrió, sintiendo como un ciclo completo de su viaje había comenzado a girar de nuevo. En casa, al final del día, reflexionó sobre su evolución. Había pasado de ser un niño con miedo a un adulto con un propósito claro. Su historia ahora tenía un impacto real. No solo estaba inspirando a otros, sino que también se estaba convirtiendo en el mentor que había anhelado ser. Ya no se sentía atrapado por sus heridas pasadas, sino impulsado por la influencia positiva que podía ejercer en la vida de los demás. A medida que el sol se ponía, Oliva comprendió que su viaje no había terminado. Había aprendido a dominar la narrativa de su vida, y ahora quería ayudar a otros a encontrar el valor para hacer lo mismo. La conexión con Diego había sido el catalizador.
y esa amistad se había convertido en un vínculo fuerte y transformador. Mirando hacia el futuro, Oliva saboreó su nueva misión. Se comprometió a seguir compartiendo su historia, buscando siempre nuevas formas de utilizar su experiencia para iluminar el camino de otros. La voz de un millonario que una vez se sintió solo y perdido, ahora estaba resonando en un sinfín de corazones. La transformación total de Oliva no era solo el resultado de un encuentro, era la prueba de que cada ser humano tiene el poder de cambiar su destino. En su viaje, había demostrado que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una fortaleza poderosa que puede liberar a otros al enfrentar sus propios demonios. Con este nuevo propósito, Oliva se sintió más vivo que nunca. La montaña de su pasado ya no era una carga, sino una plataforma desde donde proyectarse hacia nuevos logros. Era hora de seguir adelante y llevar su mensaje al mundo, y lo haría con la confianza que solo una transformación auténtica puede brindar. El ciclo de la vida continuaba, y él era parte activa de ello. Este es el tiempo de actuar, de sumergirte en tus propias historias y transformarlas. Si te resuena este viaje de Oliva, necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video y dejar su me gusta. Cada gesto cuenta y alimenta el fuego de esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías, y no olviden compartir instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de un cambio real. Únete.